Y como te contábamos al comenzar este programa y en nuestro sumario, en esta sección hoy queremos volver de nuevo a analizar uno de los subsectores del sector turístico y como siempre con los grandes líderes del turismo y con los grandes líderes de la empresa en este caso. Hoy te vamos a hablar de cómo promocionar un destino a través de la gamificación. ¿Qué es esto? ¿Qué representa? ¿Qué cómo se hace? Que si está al alcance de tu mano, que si lo puede hacer cualquier persona, cualquier destino o cualquier empresa, que se puede extrapolar no solamente a un destino turístico, sino también a las empresas. Bueno, de todo ello te queremos hablar en los próximos minutos y lo queremos hacer con Ismael Ortiz. Es el CEO de Just Game, es la gran empresa a nivel europeo que se dedica a la gamificación de destinos, que se ha especializado en el sector turístico y que hoy están en esta tarde de viernes con nosotros para hablarnos precisamente de la tecnología y de cómo aplicamos esa evolución a lo que es la promoción, el conocimiento, la diversificación y sobre todo también el ocio y el divertimento. Ismael, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantados de estar aquí contigo esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Oye, la primera pregunta lógica. ¿Qué es la gamificación de un destino? Bueno, mira, la gamificación, antes de hablar de qué es la gamificación de un destino, la gamificación es el traslado de las mecánicas tradicionales de los juegos, de los elementos que habitualmente se utilizan en los juegos, a ámbitos que no son jugables, ¿no? Entonces, cómo aprovechamos todos esos recursos y elementos para potenciar lo que queremos hacer en otros sectores, ¿no? En el caso del turismo, es cómo trasladar cosas que tienen que ver con la jugabilidad a destinos turísticos. O sea, que es algo relacionado más con los jóvenes que con el resto de públicos, ¿o este es un estereotipo que hay que romper? No, es un estereotipo que hay que romper, por supuesto. A todas las personas nos gusta jugar, a todas, y además todos sabemos jugar a muchas cosas. La diferencia está en que cuando tenemos 7 años nos gusta un juego distinto de cuando tenemos 12 o cuando tenemos 27 o cuando tenemos 60, ¿no? Pero a todo el mundo le gusta jugar. Y una de las cosas interesantes que aporta la gamificación es que el usuario o la usuaria ya conoce esas mecánicas de juego porque juega a cosas habitualmente, entonces facilita mucho. Bueno, pues yo juego a muchas cosas, juegos de mesa, por supuesto, que me gustan muchísimo, pues tipo Catán y este tipo de cosas, y luego en la empresa inventamos juegos, entonces pues tenemos muchos juegos casi propios a los que nos gusta hacer, ¿no? Juegos de cartas, de roles, bueno, un poco toda esa mecánica. Oye, en la empresa, como dices tú, jugáis a muchas cosas porque diseñáis muchos juegos. ¿Qué es Just Game? Pues mira, Just Game es una empresa de gamificación. Nos dedicamos a generar soluciones gamificadas para nuestros clientes. Dentro de esas soluciones gamificadas hay un espacio grande destinado al turismo y un poco en la evolución de la empresa, y cuando lanzamos nuestro principal producto turístico, que es Turisfy, que es la marca que utilizamos para el turismo, pues tuvimos la osadía de lanzarla un par de meses antes del COVID y el confinamiento. Entonces hemos tenido que evolucionar en otros aspectos de trabajo de la gamificación y ahora estamos de nuevo saliendo al mercado a relanzar nuestro producto. O sea, tenéis varias ramas dentro de Just Game, gamificáis no solamente el turismo, sino, por ejemplo, el sector de la economía. Sí, como te decía al principio, la gamificación lo que nos genera son mecánicas de juego que podemos trasladar para otros fines, ¿no? Pues desde al aprendizaje, que es quizá en España donde más incorporado está, ¿no? Cómo gamifico un aula, cómo gamifico una asignatura en el ámbito docente, etcétera. Pero ahora también estamos trasladándolo al ámbito empresarial, por ejemplo, y departamentos de recursos humanos están generando recorridos gamificados pues para potenciar en sus empleados y empleadas cosas como pues un mayor nivel de colaboración y learning, que les hacen conocer mejor los productos que venden sus empresas, y todo esto lo hacemos pues a través de las mecánicas de juego, ¿no? que se pueden complejizar mucho o simplificar mucho, depende de la necesidad de... Oye, yo antes decía que Just Game es una de las grandes empresas a nivel europeo, también sé que estáis a nivel latinoamericano, estáis expandiendo a nivel internacional por muchos lugares, ¿no? Sí, gracias por lo de la gran empresa. Estamos ahora mismo un poco en ese proceso de expansión, venimos de este primer semestre de viajar por Latinoamérica y gamificando en este caso unos procesos de investigación e innovación, y bueno, pues estamos saltando, ¿no? en diferentes proyectos europeos y programas europeos, trasladando esta pasión que tenemos por la gamificación a diferentes países, a diferentes ámbitos. Oye, Ismael, vamos a hablar de turismo. Creáis Turisfy, es la marca que se relaciona con el sector turístico, que se especializa en el sector turístico dentro de Just Game. ¿Y a qué os dedicáis? ¿Qué estáis haciendo? Mira, Turisfy, voy a contar muy brevemente, así como anécdota, cómo se nos ocurre esta idea, ¿no? Y es fruto de las tres personas que decidimos montar la empresa, que teníamos mucha experiencia trabajando con chicos y chicas, actividades educativas tipo gincanas
y estábamos aburridos de ir una y otra vez a los mismos destinos, en este caso Segovia, que era recurrente, a llevar excursiones de chicos y chicas y hacer siempre lo mismo, ¿no? Y nace un poco fruto de nuestro propio aburrimiento, es decir, otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, que para el usuario sí que es distinto, porque viene por primera vez. Claro. Pero si le ofrecemos lo mismo, no vuelve una segunda vez, ¿no? Y entonces fuimos mirando cómo innovar y cómo transformar el punto que hacíamos en otro tipo de producto, más tecnológico, más adaptado, pues en este caso, a las necesidades de las personas que venían, y ahí nace un poco el germen y luego vimos que era fácilmente extrapolable, ¿no? Y hemos montado un producto que es muy flexible, es muy ágil de implantar y que es fácilmente trasladable a cualquier destino turístico, ¿no? Y luego nos permite además también, fruto de nuestra experiencia, el trabajar eso. Cuando antes me hacías la pregunta de solo para jóvenes, pues podemos montar itinerarios gamificados para niños pequeños, para familias con niños pequeños, para familias con hijos adolescentes, para gente mayor. Si yo viajo solo y quiero encontrar una manera diferente de recorrer una ciudad, si viajo y quiero encontrarme con otras personas, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí cierta versatilidad que cuando los destinos nos llaman, pues junto con ellos decidimos qué orientación le damos al producto. Te voy a preguntar precisamente por esas diferentes orientaciones en las que trabajáis o segmentos en los que trabajáis, pero déjame que resuma. Al final, lo que vosotros hacéis es elaborar, diseñar, programar determinados juegos y actividades para conocer un lugar, para descubrir un lugar, claro. Y ya se puede hacer en familia, con amigos, en pareja, uno solo, con nuestros mayores, es decir, que es extrapolable a todos los públicos. Por lo tanto, vosotros podéis estar en cualquier tipo de destino, en cualquier tipo de empresa que tenga algo que ver con la promoción turística y con el turismo. Efectivamente, al final es un producto que es fácilmente fácil de poner en marcha, ¿no? Resulta, ya decía que es bastante ágil, y acompañamos en ese proceso pues, a los destinos a valorar cuál es la mejor opción, si los itinerarios tienen que durar. A veces encontramos que de repente hay pues el patrón de cómo las personas recorren un municipio o una ciudad, pues de repente es muy largo o es muy corto, ¿no? Y bueno, pues nosotros tratamos de, con nuestros juegos y nuestras mecánicas de juego, estructurar eso para hacer más fácil, más viable. Si de repente, oye, es que aquí las personas vienen fin de semana, ¿no? Pues cómo estructuramos el juego para que tenga sentido durante un fin de semana. O las visitas suceden en el día porque estoy cerca de una gran capital y vuelvo, ¿no? Acompañamos en eso, también hacemos un pequeño trabajo de consultoría en aquellos municipios donde no tienen recursos para tener un consultor o consultora experta que les cuente pues, cómo suceden estas cosas, y hacemos un poco ese acompañamiento y facilitación para poder diseñar el mejor recurso gamificado posible para cada destino. Te recuerdo que estamos hablando de la gamificación de destinos, la aplicación de la tecnología a la promoción turística, y que lo estoy haciendo con Ismael Ortiz, que es el CEO de Just Game, una de las grandes empresas a nivel internacional que se dedica y que se ha especializado precisamente en este ámbito de la promoción turística. Ismael, dos preguntas muy rápidas. Te estoy escuchando y atendiendo y claro, a mí me surge la duda de ¿cómo pongo en marcha esto de cara al destino, es decir, al que me va a contratar, y cómo lo desarrollo? Pero luego de cara al usuario, ¿cómo logro esto? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo lo contrato? ¿Cuánto me cuesta? Claro, pues mira, normalmente ahora estamos trabajando en un modelo donde trabajamos con los destinos y es el propio destino el que luego, pues, a través de sus oficinas de turismo o el resto de recursos que tenga, bien redes sociales, etcétera, publicita. Pero esto es tan sencillo como que te encuentras un QR en un sitio, lo disparas y accedes al recurso, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, si desarrollamos un proyecto con el Ayuntamiento de Mérida, pues es el Ayuntamiento de Mérida quien hace esa difusión de Vamos a ir por partes. Mérida, vamos a seguir con el ejemplo. Vosotros os ponéis en contacto con el Ayuntamiento de Mérida, o Mérida habla con vosotros y decidís tirar para adelante un proyecto de este tipo. Entonces, entiendo que vosotros os desplazáis a Mérida, analizáis todos los recursos y el equipo creativo empieza a pensar qué juego, con qué premisas, con qué pistas, con qué paradas, con qué pruebas tiene que componer esto, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla. En el caso de Mérida, además, hay que añadirle al consorcio de patrimonio, ¿no? Que es el que nos identifica pues, cuáles son los valores principales que como ciudad quieren transmitir. Y nuestro equipo es el que se encarga de convertir todo eso en mecánicas y dinámicas de juego para que a un niño de 10 años le interese ir al Arco de Trajano a descubrir algo o quiera ponerse enfrente del Templo de Diana y disfrutar de algo, ¿no? Bueno, pues cómo enganchamos a esas personas es lo que tiene que ver con la parte de la gamificación, y luego pues un proceso sencillo de voy generando mis logros y mis puntos que en casos pues, son intercambiables por por merchandising de los propios destinos. Puede incluso replicarse el modelo de descuentos de recurrencia, ¿no? O sea, la plataforma te permite absolutamente todo. Efectivamente. Ahí nosotros lo modulamos y el destino, en función de sus recursos, decide pues, con qué componentes quiere que desarrollemos la
gamificación. Oye, incluso en esa plataforma se puede hacer una colaboración público-privada en la que puedan incorporarse a los juegos determinados establecimientos, hoteles, restaurantes, cafeterías, cafés, librerías. Por supuesto, o sea que al final en ese diseño, en muchos de los casos, ahora estamos trabajando con un municipio en Toledo y el punto está en cómo incorporar al tejido empresarial local en la mecánica de juego. ¿no? Pues va desde que podemos hacer paradas e interacciones de juego dentro de los establecimientos o porque las recompensas que uno obtiene por el juego tienen que ver con esos descuentos. ¿no? Es muy interesante además entrelazar todo eso porque antes mencionabas el aporte que supone el turismo para el PIB español y cuando lo traducimos a lo local, ¿no? a lo microlocal, pues qué importante es que si en un pueblo chiquitito, un pueblo pequeño, hay dos pequeños negocios que viven del turismo, pues como en este caso se puede potenciar, ¿no? Y genera sinergias, atrae más turismo, genera una mejor experiencia y deja huella económica en el municipio. Claro. Oye, Ismael, se me ocurre otra pregunta quizás un poquito más compleja, ¿no? Si nosotros estamos trasladando este proyecto a lo local, si estamos trasladándolo al ayuntamiento, si estamos intentando convertir lo privado o que se incorpore lo privado a lo institucional, en el momento que conseguimos esa simbiosis perfecta, el viajero que utiliza vuestra app o vuestra aplicación o vuestro juego, lo que hacéis es imbuirle en la historia del municipio o crear un juego que lo traslada a la historia o simplemente tú ves la historia desde el fondo y utilizas los recursos turísticos del municipio para crear el juego. Sí, mira, eso es una pregunta muy interesante, Fernando, porque es quizá el punto que más nos cuesta decidir con los destinos, ¿no? Porque, primero, porque a veces lo tienen muy claro, hay ciudades grandes que tienen grandes profesionales al frente del turismo y hay municipios o ciudades con muy pocos recursos y realmente no tienen personal especializado, ¿no? Sino que están repartidas las competencias entre otros. Entonces esto nos cuesta mucho trabajo porque en ese punto de ayudar a decidir o a definir dónde colocas al turista o al grupo de turistas en relación a lo que va a suceder en la experiencia es complejo, ¿no? Tenemos situaciones, has puesto 3 ejemplos, pues tenemos situaciones en los tres casos, ¿no? Normalmente nos gusta que tú formes parte de la aventura, ¿no? Es decir, que tengas un papel activo en el desarrollo de la aventura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mérida, que tenía un alto componente educativo el proyecto de dar a conocer el patrimonio desde un punto de vista de que las personas hagan suyo el patrimonio, etcétera, pues ahí jugamos un poco con la idea de que tenías que acompañar a un personaje a proteger, salvaguardar los monumentos, etcétera, ¿no? Entonces formas parte activa. A veces encontramos que hay perfiles de turista que lo que quieren es pues información más neutra, ¿no? Oye, pues yo quiero saber las cuestiones técnicas del arco de Trajano, ¿no? Y me da igual la anécdota, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre incluimos una pestañita para quien quiera más información específica que la pueda obtener y facilitarle el recurso de dónde está esa información más técnica, pero nosotros nos quedamos un poco en esa parte más de más lúdica, te presento y te despierto. Y trasladar al viajero a la época, eso, ¿no? Sí, que te despierto el interés para que quieras seguir conociendo. Oye, Ismael, más cuestiones. El cliente, que era la otra parte que me falta, el viajero, cuando ya vosotros habéis desarrollado el proyecto, cuando ya está desarrollado, presentado y tal, ¿cómo accede a todo eso? ¿Qué tiene que hacer? Nada, eso es muy sencillo, pues depende de los destinos, o bien a través de un QR, la propia oficina de turismo, o si lo han contado en redes sociales, ya digo que el acceso es simple, se registra, generalmente solemos intentar convencer a nuestros clientes destino de que recopilen el menor número de datos posibles y te puedas registrar poniendo un nombre de usuario y una contraseña sin más, pero bueno, a veces pues, se pide el email porque luego es verdad que a lo mejor te hacen llegar información de interés turístico, ¿no? Eso ya lo decide cada uno y realmente es sencillo y tú modelas tu juego, ¿no? Hemos diseñado además algo que te acompaña, ¿no? Cuando hicimos todos los pilotos en su momento del diseño de la aplicación, una de las cosas que veíamos es que a veces las personas nos vemos sorprendidas por cosas que pasan cuando viajas que no están previstas, ¿no? Y sobre todo en el turismo familiar, que de repente tú quieres ir a ver, no sé, se me ocurre, pues la Catedral de León, pero tu hijo se quiere parar en un parque 1 hora, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos para que las mecánicas de juego no te echen del juego y te permitan tener como esa flexibilidad de que de repente es que tengo que hacer una parada, ¿no? Porque mi hijo quiere jugar o tal, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en ese punto y cómo hemos incorporado todas estas cuestiones para que la experiencia siga teniendo sentido, la completes, o si solo has podido completar un 20%, ese 20% ya en sí tenga sentido, ¿no? Pero el relato juega un papel muy importante, por supuesto, el meterte en el papel de los personajes, incluso en algunos puntos donde hacemos cosas más en formato evento,
incorporamos personajes que acompañan, ¿no? Y de repente, pues aquí en Madrid hacemos un Madrid de Quevedo, donde viene Quevedo y te pide que le ayudes a descubrir el Madrid, a recuperar los versos que ha perdido pues, en una noche loca, y durante ese recorrido pues de repente aparece un espadachín que quiere pelear contra Quevedo y tienes que ayudarle. Bueno, una serie de cuestiones así que dinamizan mucho más el producto, ¿no? Y que generan mucho más interés y mucha más inmersión del turista en el producto. Me ha encantado ese ejemplo de Quevedo, pero os voy a poner otro. Hace muy poquito un compañero precisamente de la empresa de Just Game, hoy estamos con su CEO, con Ismael Ortiz, hablando de gamificación de destinos, me contaba que en un municipio de Madrid se les ha contratado para organizar un juego por las noches para que los jóvenes, en lugar de estar de botellón, estén conociendo el municipio, disfrutando de la fiesta, de las paradas, del divertimento, de las risas y de un juego que no solamente les va a unir como grupo y como amigos, sino también que les va a enseñar a conocer el municipio. La verdad es que son muchas acciones las que presentan. Claro, ¿no? Mira, hay un poco en este punto, nosotros cuando decidimos apostar por este formato, por este modelo de negocio, este formato de producto, nos dimos cuenta que, bueno, pues dentro del mundo del turismo está el turismo que podríamos decir tradicional, ¿no? Que ocupa el mayor. Pero luego nos dimos cuenta que hay muchos tipos de turismo, de microturismos casi que podemos decir, que también son válidos y que también se desplazan a sitios, ¿no? Y fruto de empezar a trabajar con clientes, nos han puesto muchas veces encima de la mesa es que nuestros propios vecinos no conocen nuestro municipio. Y no tenemos tanto interés en que venga gente de fuera, que por supuesto fenomenal por lo que hablamos de la huella económica, pero vamos a ver si también esto despierta interés en que la gente de nuestro municipio conozca realmente pues, que tenemos una ermita de tal siglo, un no sé qué tal, ¿no? Entonces, en ese punto estamos trabajando mucho, una manera de acercarnos mucho a ese perfil de población joven, pues son formatos tipo Cluedo, ¿no? Que hemos conseguido meter con un formato sencillo de gamificación. Entonces tienes un Cluedo nocturno que a lo mejor a ti y a mí nos interesan menos, pero hay un perfil de edad que a lo mejor no haría una visita guiada pues al Alcázar, pero de repente si le metes en un Cluedo y en un personaje misterioso y tienen que descubrir tal, ¿no? Pues hace muy poquito hemos hecho en Toledo varios y pues funcionan muy bien porque realmente están jugando. Luego después del juego pues queda la experiencia turística, el que has visto algo, el que te has quedado con un dato, has retenido una información. Digamos, un poco nuestro papel es inspirar el querer conocer más los destinos, ¿no? Oye, Isma, tengo que terminar, pero quería preguntarte, todos estos, porque claro, me has hablado de Quevedo, es espectacular, me has hablado de lo de Toledo, me has hablado de lo del Cluedo, me has ido poniendo algunos ejemplos, me fascina. ¿Los tenéis recogidos en algún sitio para que la gente pueda decir, bueno, voy a este sitio o voy a este precisamente para disfrutar de un destino de una manera diferente? Claro, nosotros ahora estamos trabajando en formato venta a destino, es decir, que si el destino no activa el producto, pues tú puedes ir a Mérida, pero no lo vas a encontrar por ti mismo, ¿no? Y luego sí que estamos ya empezando a trabajar en activar producto directo al usuario, ¿no? Queremos empezar a generar, que lo vamos a hacer después del verano, implantar una red de destinos gamificados donde el usuario directamente pues, se bajará nuestra aplicación y podrá libremente acceder y utilizar los juegos y los recursos, ¿no? En nuestro caso, como estrategia, nos hemos centrado primero en potenciar el otro formato porque nos ha permitido conocer muy bien las mecánicas de uso, los destinos, las necesidades, ¿no? Y los tipos de viajeros, ¿no? Lo que demandan, ¿no? Claro, y luego, no sé, que por ejemplo hay municipios, aquí sois expertos en esto, ¿no? Hay municipios donde las pautas de uso facilitan o dificultan nuestro modelo y hemos tenido que ir adaptándolo pues, para aprender, en este caso, dentro de la agilidad de la empresa, ¿no? y de cómo trabajamos e innovamos y desarrollamos nuestros productos, el aprendizaje juega un papel vital y queríamos que cuando pongamos en la calle la aplicación en abierto esté muy testado, muy machacado y realmente responda a una necesidad real de un perfil de viajero o viajera pues que cae en Barcelona, en Valencia, en Vitoria, donde sea. Ismael, tengo que terminar. Un mensaje a todo el mundo que nos está viendo en la cámara 4. Venga. Genial, pues nada, simplemente os animaría a conocer todo lo que tiene que ver con la gamificación y con los recursos gamificados, en este caso con el turismo. Podéis contactar con nosotros vía redes sociales o a través de la página web con el formulario de contacto y cualquier duda, propuesta o sugerencia la cogeremos encantados. Nos gusta muchísimo que nos llamen de destinos nuevos, por lo que supone de reto de intentar crear y gamificar. Incluso nos gustan mucho aquellos destinos que aparentemente no tienen mucho que ofrecer porque tienen otros sitios cerca que se comen todo el turismo, ¿no? Y eso es un reto. Es más, disfrutamos más con esos que con los sitios donde es más fácil poner en valor algo. Así que muchas gracias a Miradas Viajeras, muchas gracias a ti, Fernando, por cedernos este espacio
y espero que nos veamos en alguna actividad gamificada pues, en cualquier sitio del planeta. Nosotros lo vamos a hacer, desde luego, en Miradas Viajeras iremos a descubrir uno de estos municipios gamificados, lo vamos a hacer con ellos, lo vamos a grabar y os lo vamos a contar porque seguiremos aquí hablando de gamificación, de tecnología, de innovación y sobre todo de promoción turística de una forma diferente. Lo hace Just Game, es la empresa líder precisamente en la gamificación de destinos turísticos, en la promoción del turismo de otra manera, llegando a todos los públicos. Ismael Ortiz, CEO de Just Game, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Un reto que tenéis todos los ayuntamientos y todos los destinos, a hablar con Just Game para gamificar vuestro destino y llegar a otro público diferente de una manera divertida y convertir vuestros recursos turísticos en una pasión para el viajero. Dejadme tan solo unos segundos para daros unos consejos y regresamos de inmediato aquí a Movistar Plus, a Negocios Televisión, a Miradas Viajeras Magazine.